Hola, bienvenidos a una clase más de Matemáticas 4. En este video conoceremos el concepto y las características y las propiedades de la función inversa. Comencemos. Vamos a conocer la definición de inversa de una función. Entonces, partimos de una función f. Entonces, sea una función f de x. Definimos a la inversa de f simbolizada por f a la menos 1 de x, obviamente, como una función tal que cumple dos condiciones. Número 1, f compuesta con la inversa de x es igual a x. Es decir, el resultado me va a quedar nada más la x. Va a ser una función identidad. Segundo, que f inversa compuesta con f de x también va a ser x. ¿Okay? Es decir, que si yo me encuentro dos funciones y hago la composición y me queda nada más x, y luego hago la composición al revés y me sigue dando x, entonces esas funciones son inversas. Esta es la definición, así la simbolizamos. Estas son sus propiedades. Vamos a verlas. Un ejemplo muy trivial, muy simple, muy facilito. Tengo estas dos funciones. F de x es x menos 5, g de x es x más 5. Y voy a calcular la composición. Espero que recuerden rápidamente cómo se calculaba la composición. F compuesta con g de x equivale a tener f de g de x. Eso significa que en lugar de la x en esta f voy a escribir g. Entonces, si aquí era x menos 5, voy a tener g menos 5. ¿Y quién es g? G es x más 5. Entonces, en lugar de la g, en lugar de tener g menos 5, voy a tener x más 5. Si quito el paréntesis, pues tengo x más 5 menos 5. Los 5 se eliminan. Mi resultado es x. Yo al momento de ver que mi resultado es x, empiezo a pensar, ¿serán inversas? Compruebo con la otra composición. G bolita f, o g compuesta con f de x, equivale a calcular g de f de x. Es decir, que en la g, en lugar de x, escribiré f. ¿Y quién es f? F es x menos 5 más 5. Quito el paréntesis. X menos 5 más 5. Se eliminan los 5 porque uno es positivo y otro es negativo. Se restan, no queda nada. Lo único que queda es la x. Entonces, ¿sí? Si las dos composiciones, si la composición de f con g y de g con f me quedan x, no el mismo valor, sino exactamente x, eso significa que en realidad g de x es la inversa de f. ¿Okay?
Entonces, así se ve actuando una inversa. La inversa. Podríamos decir entonces que esta no es G, es la F inversa de X. Así se ve trabajando una inversa. ¿Sí? Como quien dice, neutraliza lo que hace la F, lo neutraliza y me deja la misma X. Aquí la X estaría siendo restada por menos 5, entonces esta X deja de ser. O sea, el numerito que entra aquí desaparece y me regresa a otro valor. Pero la inversa hace lo contrario. Toma ese valor y me regresa al valor original. Es decir, por ejemplo, ¿qué hace la F a un 8? ¿Ok? Toma el 8 y le resta 5. Por lo tanto, me queda 3. ¿Qué hace la G con este 3? Bueno, acuérdense que esta era la G. ¿Qué hace la G con el 3? Bueno, agarra el 3 y le suma 5 y me regresa al 8. ¿Sí? Eso es lo que hace. Básicamente, fíjense, si regresamos a la representación sagital, lo que tendríamos aquí es que la F tomaría el 8 y me lo relaciona con 3. Pero la inversa tomaría el 3 y me lo regresaría con 8. Si lo vemos desde el punto de vista sagital, no cualquier función tendrá inversa. Y eso es muy importante. Vamos a analizarlo desde el punto de vista sagital y lo comprenderemos. Y después, ese va a ser nuestro camino. Primero analizamos la representación sagital para entender las características que debe de tener una función para poder tener inversa. Y luego veremos la forma de calcular inversas en distintas representaciones. La sagital es muy simple, nomás le damos vuelta. Vamos a ver inversas de funciones en conjunto de puntos y en representación analítica. Cuando vimos la clasificación de funciones, mencionamos una clasificación con 3 nombrecitos raros. Inyectiva, biyectiva, sobreyectiva y biyectiva. Y eso se veía principalmente en la representación sagital. Por ejemplo, volvamos a esa representación. Digamos que tenemos esta función f, este sería A, que es el dominio, y B, que es el codominio, y tendríamos menos 1, 0, 1 y 2. Y aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Ok? No lo voy a pensar mucho. Este va con este, este va con este, este va con este y este va con este. ¿Ok? Características de esa función. Es inyectiva. ¿Sí? ¿Qué era inyectiva? Que valores distintos van a valores distintos. Lo que se llama de 1 a 1. Ok. Pero si yo volteo esto, esa es la F. Si yo volteo esta representación sagital, de tal forma que B sea mi dominio, A sea mi codominio, entonces estaríamos hablando de F inversa. El problema es que esta F no va a ser, voy a poner 4 aquí, no va a ser función. ¿Por qué? Fíjense, el 2 está relacionado con el menos 1. El 3 está relacionado con el 0. El 6 está relacionado con el 1. Y el 4 está relacionado con el 2. Pero, ¿qué ondas con 1 y con 2? Hay 2 elementos del dominio que no salen a ningún lado. Eso contradice, definitivamente,
la característica de función que dice que todo elemento del dominio debe de estar relacionado con un elemento. Exactamente, un elemento del contradominio. Y el 1 y el 2 no van a ningún lado. Por lo tanto, esta función no tendría inversa. Es decir, ser inyectiva no es suficiente para tener inversa. Vamos a ver otro ejemplo. Digamos menos 1, 0, 1 y 2. Este es el dominio, la función se llama g y llega a menos 1, 0 y 1. Este va aquí y estos dos van al 1. Volteo la función de tal forma que ahora este es el dominio, menos 1, 0 y 1. Este es el codominio, menos 1, 0, 1 y 2. Le voy a llamar g inversa. Y vamos a ver cómo están relacionados. El menos 1 va con 0. El 0 va con menos 1. Pero el 1 va con 1 y va con 2. ¿Y se acuerdan? Una relación es función cuando de todos los elementos, de cada uno de los elementos del dominio, sale una sola relación hacia el codominio. Y aquí tenemos dos relaciones. Entonces, que sea sobreyactiva, es decir, que cubra todo el codominio, que nada sobre en el codominio, no es suficiente para que una función pues tenga una inversa. ¿Qué necesito? Que sea las dos cosas, inyectiva y sobreyactiva. Es decir, que sea biyectiva, las dos cosas. ¿Cómo sería un ejemplo de esos? Permítanme borrar y lo vemos. Aquí está. Esta función es inyectiva porque va valores distintos a valores distintos. Y es sobreyactiva porque se está usando todo el codominio. Nada sobra aquí. Por lo tanto, es, y hasta lo voy a escribir para que no se nos olvide el nombre, es biyectiva. Al ser biyectiva yo le puedo dar vuelta a la función. ¿Sí? Es decir, que ahora mi dominio sea D, 0, 1, 2 y 3. Mi codominio ahora va a ser A, menos 2, 0, 2, 4. Y mis relaciones van a ser de 0 a menos 2, de 1 a 0, de 2 a 2 y de 3 a 4. Aquí sí pude voltear la función, por lo tanto, sí la pude voltear y sigue siendo función. Porque en las anteriores también lo volteé, pero ya no era función. Entonces es una función que la puedo voltear y sigue siendo función. Por lo tanto, f, cuando es biyectiva, tiene inversa. Y esto va en el doble camino. Si tiene inversa, si hay un inverso de esa función, es porque la función es biyectiva. Entonces, cuando es sagital es bien fácil. La volteo y se acabó. Que no sea sagital, digamos que sea una f de x igual a un conjunto de puntos. ¿Cómo sería el conjunto de puntos? Sería menos 2,0, 0,1, 2,2, 4,3. Si alguien me pregunta, ¿cómo calculo la inversa en una función así? Muy sencillo. En 2 pasos. Y digo 2 pasos porque no siempre ocurre lo que uno pensaría. Primer paso, volteo los pares. 0 menos 2, 1, 0, 2, 2, 3, 4. Segundo paso, voy a acomodar los puntos por orden, de más chico a más grande.
¿Y quién es el más chico? El más chico de estos. ¿Okay? En este caso en particular, ya están acomodados. Pero inventándole, ¿no? Digamos que este no fuera 2, que este fuera menos 2. ¿Sí? Para que sea más emocionante. Entonces, este sería negativo. Yo tendría que poner primero el menos 2, 2, luego el 0, menos 2, luego el 1, 2, y luego el 3, 4. El 1, 0, perdón, y luego el 3, 4. ¿Sí? Entonces, este numerito, la abscisa de cada par volteado, se debe de acomodar en orden, de más chico, más grande, siguiendo el orden establecido por las abscisas. Las abscisas son las que deben de ir de más chico a más grande. Las ordenadas no importan. Si aquí primero va el 4, luego un menos 5, luego un 3, luego un menos 10, eso no importa. Las abscisas, las X de los pares de puntos, son los que importan. Entonces, ya una vez que lo hayamos dado vuelta y que lo hayamos acomodado, simplemente tendremos que decir f inversa de x es, acomodo el nuevo par de puntos, 0, menos 2, 1, 0, 2, 2 y 3, 4. Esa sería la inversa de esta función. ¿Qué fue lo que hice? Le di vuelta y acomodé los pares de puntos. Nada más. Vamos al ejemplo principal. Lo que realmente vale. ¿Cómo calcular inversas de funciones en representación analítica? ¿Cómo calculo una función inversa de una función que está representada de forma analítica? Bueno, bien podría primero reflexionar y analizar detalladamente si esta función, así como está, es biyectiva o no es biyectiva para saber si puedo calcular su inversa. Pero hay funciones que son muchísimo más complicadas y que a lo mejor nos puede llevar un poquito más de tiempo reflexionarlo. No, aquí usaremos, número 1, experiencia, y segundo, hay una receta para calcular la inversa de una función. Si seguimos la receta al pie de la letra, vamos a llegar a la inversa de la función si es que existe. Si no existe la inversa de la función, algo va a ocurrir durante el desarrollo del procedimiento que me va a botar, va a haber un error y me voy a dar cuenta, hey, esto no se puede hacer, por lo tanto no tiene inversa. Y esa es una forma segura. Si en mi procedimiento no es que yo no sepa cómo, sino que no se pueda porque ocurre algo raro, como por ejemplo una raíz de un número negativo, una división entre 0, algo que simplemente no se pueda calcular, entonces en ese momento yo sé que esa función no tiene inversa. ¿Cuál es la receta para una buena inversa? Bueno, si yo tengo mi f de x igual a algo, mi primer paso, ¿sí?, va a ser todas las x las voy a cambiar por y. ¿Ok? Todas las x las voy a cambiar por y. Ese sería el primer paso de la receta. Todas las x cambiarlas por y. En segundo lugar, donde vea la f de y, la voy a cambiar por x. Tercer paso, voy a hacer el despeje de la y. Así, simplemente voy a despejar y. Y finalmente, ya que haya despejado la y, esta y se convierte en la inversa de x. Vamos a ver estos 4 pasos activamente aquí. ¿Okay? Entonces, primero, donde vea x, voy a poner y. Aquí veo una x, entonces voy a tener f de y igual a 4x, 4y,
más 5. Primer paso, cumplido. Segundo paso, donde vea f de y, voy a hacer una x. Aquí veo la f de y, le voy a poner x. Ahí está. Tercer paso, tengo que dejar sola la y. Y para que esta y quede sola, tengo que quitar el 5. El 5 aquí está sumando, lo voy a pasar del otro lado restando. X menos 5 es igual a 4y. Para que esta y me quede sola, tengo que quitar este 4. Este 4 está multiplicando. Va a pasar del otro lado haciendo lo contrario, que es dividiendo. Entonces, x menos 5 entre 4 es igual a y. Ya despejé la y. Mi cuarto y último paso. Esta y es la inversa. Es decir que esta y es la inversa de x. Y la y aquí hará igual a x menos 5 entre 4. Esa es la inversa. ¿Ven qué fácil? Bueno, ¿y cómo sé que realmente esa es la inversa? Comprobémoslo. Fíjense, ¿cuánto queda f de 7? Bueno, f de 7 es 4 por 7, 28. Más 5, 28 más 5, eso es 33. Se supone que si yo tomo este 33 y lo pongo aquí, me debe de regresar 7. Fíjense, f inversa de 33 es igual a 33 menos 5 entre 4. 33 menos 5 es 28. Entre 4, 4 por 7 es 28, es 7. ¿Vieron? El 7 me manda el 33 me regresa el 7. Efectivamente, esta es la inversa. Hagamos otro ejemplo súper rápido. Vamos a calcular la inversa de esta función. Q de x es 6x más 13 entre 5. Por más fea que esté la función, vamos a seguir la receta. Primer paso, donde veamos x, escribimos y. Entonces, yo veo aquí una qx, qy. 6x, 6y, más 13 entre 5. Segundo paso, donde veo la función de y, no necesariamente tiene que ser f, esa es la q. Donde vea qy, voy a escribir x. Aquí voy a escribir x. X es 6y más 13 entre 5. Tercer paso, voy a despejar a la y. ¿Qué le estorba a la y para estar sola? El 6, el 13 y el 5. El 5 está dividiendo. De hecho, la operación principal aquí no es ni la suma ni la multiplicación. Es la división. Tengo que quitar la división. Este 5, que aquí está dividiendo, lo voy a pasar del otro lado multiplicando. Entonces, me va a quedar 5x igual a 6y más 13. ¿Qué operación hay aquí? Es una suma. ¿Cómo quito una suma? Con una resta. Voy a tomar el 13 y lo voy a pasar del otro lado haciendo lo contrario, que era restar. Me va a quedar el 6y. ¿Qué operación tengo aquí? Una multiplicación. ¿Cómo quito la multiplicación? Con una división. Voy a pasar dividiendo al 6. Entonces, y va a ser el 5x menos 13, pero entre 6. Ya dejé sola la y. Cuarto paso, esa y va a ser la función inversa. Es decir, en lugar de y, voy a escribir q inversa de x. Eso es 5x menos 13 entre 6. Esa es la inversa. Entonces, ¿vieron? La receta es muy simple. Son esos 4 pasitos. Son 4 pasos sencillos. A lo mejor lo que no es tan sencillo va a ser el despeje. Pero bueno, como ya les dije, practicando nos vamos a dar cuenta de cuáles funciones, analíticamente hablando, al solo verlas, voy a poder decir,
Eso no tiene inversa. ¿Por qué? Porque en el procedimiento de despeje voy a llegar a un momento en donde tengo que sacar una raíz cuadrada, una raíz de grado par, voy a tener una división entre cero y eso no se puede. Como les dije, eso se obtiene practicando, practicando y practicando. Nos vemos la siguiente clase.